Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 155. El tema de hoy, sonidos celestiales. Qué bendición poder compartir con ustedes este espacio de luz que ilumina mi camino. Recuerden que en este mes de julio estamos ejercitándonos para la eternidad en la disciplina del ayuno. Estamos bendecidos por el Señor porque nos ha dado disciplinas, herramientas espirituales para poder vencer al reino de las tinieblas. Y vamos ahora a ejercitarnos también en la disciplina de la lectura de la palabra, que fue una de las disciplinas que ya tratamos en uno de los meses anteriores, y hoy con el tema sonidos espirituales. ¿Alguna vez has caído en la cuenta de que la Biblia es un libro muy ruidoso? La sabiduría clama, dice Proverbios 8.1. Se anima al canto en Salmo 66.8, lo alaban con címbalos sonoros. Dios clama en lo alto, también en Isaías 42. Y su voz es como el sonido de muchas aguas, dice Ezequiel 43. Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas, dice Hebreos 5. E incluso la creación gime, dice Romanos 8. En el día de Pentecostés se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, dice Hechos 2.2. En los pasajes de hoy podemos escuchar otros sonidos que van al cielo y salen del cielo. Vamos entonces a leer Salmos. Veremos ahí algunos sonidos que van al cielo o que salen del cielo. Abra su Biblia en Salmos capítulo 69. Vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 36. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: Estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias, pues al Señor esto le agradará más que el sacrificio de ganado o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Alábenlo el cielo y la tierra, los mares y todos los que en ellos se mueve, pues Dios salvará a Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí seguros. ¡Wow! Esto es una promesa espectacular. Dice que los descendientes, o sea, mis hijos, sus nietos, mis nietos, que nosotros somos quienes obedecemos a Dios, ellos heredarán la tierra. Eso es una bendición, que mis hijos, mis nietos, a causa de mi obediencia, puedan heredar la tierra y ser bendecidos. Por eso yo lo creo. Y mis hijos tendrán tierra por heredad, serán dueños, propietarios de viviendas y de tierra. En el nombre de Jesús lo he creído. Bueno, vamos entonces al primer punto, analizando o reflexionando o meditando en este texto que acabamos de leer. El primer punto se titula Sonidos de alabanza. La Biblia es muy realista. Hay ocasiones en las que nos sentimos enfermos y afligidos. David no intenta ignorar los problemas a los que se enfrenta. A pesar de ellos, elige alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Aun cuando estés en un hoyo, puedes estar seguro de quién es Dios y alabarlo sin importar cuáles sean tus circunstancias. Este salmo termina con el sonido de alabanza. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré, que lo alaben los cielos y la tierra. La alabanza no solo se da en la tierra, sino también ¿dónde? En el cielo. Cuando alabas te unes a los sonidos celestiales. Y aquí vemos tres aspectos de la alabanza. Vamos a ver, el primero es que la alabanza implica la voluntad. David declara: alabaré el nombre de Dios. Puede que no siempre te apetezca alabar a Dios, pero es una decisión que has adoptado en un acto de la voluntad. Tú eliges, aunque no quieras hacerlo, pero tú debes obedecerlo. Y esa voluntad se doblega a la voluntad de Dios. También vemos otro aspecto, que la alabanza agrada a Dios. En el verso 31 dice: esta ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo.
También vemos que la alabanza afecta a los demás. Dice en el verso 32, los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios. Me he dado cuenta de que aquellos que buscan a Dios en las diferentes reuniones, en los grupos que se hacen para alabar al Señor, con frecuencia se sienten conmovidos por la alabanza y como resultado sus corazones se reaniman. Vamos a orar. No sé cuáles son tus circunstancias en este momento, pero te puedo aconsejar este consejo que nos dio la palabra en el día de hoy, y es alabe, porque mientras le alabamos, el Señor nos reanima. Amado Señor, cualquiera que sean nuestras circunstancias, ayúdanos a alabar tu nombre con cánticos, glorificarte con acción de gracias, con alabanza, con aplausos, con danza, Señor, que podamos alabarte y así sabemos que tú nos reanimarás, tú tocarás nuestras emociones que en algún momento están afectadas por el dolor, por la tristeza, por la ira, por la depresión, y tú nos reanimarás. También sabemos que tú tocarás nuestros cuerpos aun cuando están enfermos en medio de la alabanza y tú nos sanarás. Esa es tu palabra, es la verdad y la creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora le invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Espectacular, son los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 1 del verso 23 al verso 26 y luego leeremos el capítulo 2 del 1 al 21 de Hechos. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, Hechos 21, verso 23. Así que pusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Capítulo 2. La llegada del Espíritu Santo. Esta es una de las palabras favoritas de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, porque es el cumplimiento de una promesa específica para nosotros como iglesia. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Pedro predica a la multitud. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Vamos a analizar
este texto que acabamos de leer de Hechos con el punto 2. Vamos a meditar en la palabra. El punto 2 se titula Los sonidos del Espíritu Santo. Esto es algo para ti y para mí. La experiencia del día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico, puede llegar a ser una realidad del presente para ti. Como Joel profetizó, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres. Esta definición desde luego que nos incluye a ti y a mí. Busca la experiencia. Es necesario que no te quedes ahí parado, estatua, paralizado, congelado, esperando que Él te llegue. No, debes buscar la experiencia. La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés supuso tres cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. Oyeron un estruendo que no era tal, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Suena como si se hubiera parecido a una fuerte tormenta tropical. Es la fuerza invisible del poder de Dios. Era el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. La palabra griega ruá significa literalmente aliento o viento. Ruá es usado en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El día de Pentecostés fue la compleción de cuando Jesús exhaló sobre los discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Eso lo leímos en Juan 20:22. Principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por ti, como lo dice Romanos 5:5. Es la manera en la que sientes el amor de Dios por ti para que puedas decir con el apóstol Pablo, el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, en Gálatas 2:20. Y también como dice Rick Warren, sentirte amado por Dios es el punto de partida de todo ministerio, reavivamiento, renovación y todo gran despertar. El Espíritu Santo es el proveedor del poder de todos los reavivamientos y en última instancia lo provee capacitando a la gente para sentir, experimentar y conocer en sus corazones el amor de Dios. Es el tipo de conocimiento que viaja desde tu cabeza a tu corazón. En segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Ellos vieron fuego y otra vez no se trata de fuego físico. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Eso lo acabamos de leer en Hechos 2:3. Era un signo exterior y visible de una realidad interior espiritual. El fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae pasión y fuego nuevo a tu vida. En tercer lugar, implicó lenguas de parte de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Eran lenguas que no se habían aprendido y fueron reconocidas de manera que el mundo entero estaba representado. Aquello fue la reversión del caos y la desunión de Babel en Génesis 11 del 1 al 9. Si podemos ver en la parte de la Torre de Babel, vimos que las lenguas se confundieron, nadie podía entenderse uno al otro y por eso se frenó el proyecto que ellos tenían, que no era un proyecto de Dios, sino que era un proyecto humano. Sabemos que Dios nos ha dado la capacidad a los seres humanos de que si nos unimos logremos grandes cosas, tanto para bien como para mal. Este relato en la Torre de Babel muestra cómo la unión humana sin Dios para mal estaba logrando un objetivo específico que estaba fuera de los propósitos de Dios. Por eso Dios intervino sobre ellos y confundió sus lenguas. Aquí vemos que Dios reverse ese caos a través del poder del Espíritu Santo. Cuando el ser humano se alinea a la voluntad de Dios, entonces el caos de la confusión es transformado por el orden de la unión de Dios. Y allí vemos cómo el poder del Espíritu Santo hizo que las lenguas se entendieran entre todos. Aunque tenían otro idioma, el poder del Espíritu Santo trajo lenguas que todos podían entender lo que decían y que estaban alabando a Dios, o sea, trayendo la palabra y el poder del Espíritu Santo que trae orden en medio de la confusión y pudieron entender que era Dios que estaba hablando porque ellos
los podían oír en sus propias lenguas. La experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae unidad a la iglesia. Al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en católicos, en ortodoxos, en protestantes y en pentecostales de cualquier iglesia o denominación, se sana la división y se da una experiencia visible de la unidad. Es allí cuando la gente no puede comprender el por qué nos unimos con los católicos para determinados fines o propósitos. Es porque Dios está haciendo algo y une nuestro lenguaje de tal manera que ese lenguaje, que esas lenguas las entendamos entre todos y podamos cumplir los propósitos de Dios. Ya después Dios se encarga de la doctrina, Dios se encarga de cada situación que no le agrada a Él en cada persona. El día de Pentecostés se dieron 3 acciones, todas ellas las vemos hoy en día cuando se ora para que la gente reciba el Espíritu Santo. La primera fue la sorpresa, algunos estaban desconcertados y maravillados. La segunda fue la perplejidad, desconcertados y perplejos se preguntaban ¿qué quiere decir esto? Y la tercera fue la burla, otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos. Estudia la explicación. Pedro explicó lo que estaba sucediendo. Primero, contrarrestó la falsa explicación. Algunos ofrecían una explicación natural a algo que era sobrenatural. Puede que pareciera que estaban borrachos por las desbordantes y desinhibidos que estaban, pero no era por embriaguez con el vino, sino con la sobria embriaguez del espíritu, la única embriaguez que no te deja resaca. Para la gente, como lo dice el apóstol Pablo, para el hombre carnal, las cosas del espíritu son locura. Para la gente les parecía que estaban ebrios, que estaban borrachos, pero no era eso, estaban cumpliendo con un propósito específico de Dios, estaban siendo llenos de la verdad de la palabra y a través de eso podían comunicar los propósitos de Dios a otros que estaban hablando otro idioma diferente. Entonces nosotros debemos entender los tiempos y las verdades de Dios y comunicarlo de la manera correcta. Después prosiguió ofreciendo una explicación verdadera. Pedro comienza su discurso señalando que todo es bíblico. Veremos el resto de la explicación el día de mañana en nuestro devocional. Por eso no se lo pierda. Algunas personas establecen una falsa dicotomía entre la palabra y el Espíritu, pero el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Por eso no puede haber ninguna dicotomía, no puede haber división. Están íntimamente unidos. En el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo relaciona con la Biblia. El Espíritu Santo da un hambre por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener hambre y sed de la palabra. Y esto solo lo logra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso debemos darle la libertad. No lo tenga ahí recluido, no lo tenga ahí relegado solo para que en los momentos de la iglesia tú le digas Espíritu Santo, lléname. El Espíritu Santo está para todo, para la esfera del gobierno. Aún para cuando preparas un alimento, eso es arte. Esa es la esfera del arte. Las amas de casa hacemos arte en nuestros hogares, mientras arreglamos la habitación y la ponemos linda, mientras vestimos a nuestros niños, mientras cocinamos un plato delicioso para la familia. Eso es arte y el Espíritu Santo quiere formar parte de todo nuestro día a día. Vamos a orar. Amado Señor, oro para que se dé un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, que el fuego de Dios descienda sobre mí y la iglesia una vez más con poder, con pasión y con pureza. Que la presencia de tu Espíritu Santo traiga pureza a la iglesia. Que el poder de tu Espíritu Santo abra los oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz por encima de las voces extrañas que se encuentran por ahí, de la bulla de la multitud, y que podamos escuchar tu voz claramente poniendo orden a todo caos y confusión, y que los sonidos de nuestra voz llena de Espíritu Santo traigan revelación a la gente que está de pronto hablando en otro idioma, espiritualmente hablando, y puedan tener claridad de lo que tú estás diciendo. Aunque sabemos que otros se van a burlar y se van a oponer, que eso no nos impida continuar llenándonos del Espíritu Santo y hablando el mensaje que tú quieres dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra segunda de Samuel. Abra su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el 25 y también leeremos segundo de Samuel, capítulo 6, todo el capítulo. Entonces abra su Biblia en segundo de Samuel 5, del 6 al 25. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. David toma a Jerusalén. Luego David dio a sus hombres
a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David, o sea, se burlaban, diciéndole: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo puede entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hasta adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. David conquista a los filisteos. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación, así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Segundo de Samuel, capítulo 6. Traslado del arca a Jerusalén. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Mical desprecia a David. Entonces, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él.
Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial de David que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de ese modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos, pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Vamos entonces ahora al tercer punto. A veces me da un poco de tristeza cuando leo la historia de Mical a causa de esa situación. El tercer punto se titula Sonidos de celebración. Antes de que veamos los sonidos de celebración, merece la pena hacer notar que hay otra mención al sonido en este pasaje. Cuando David le consulta al Señor si debe seguir con el ataque, el Señor le responde primero: ve. Después, la segunda vez que le consulta, el Señor le respondió: no los ataques todavía. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. No está claro qué significa esto exactamente, pero es una expresión muy evocadora. Puede que signifique que tan pronto como oigamos que Dios se está moviendo, hemos de ponernos en acción rápidamente. Por eso debemos escuchar la voz de Dios y preguntarle cada vez que vamos a hacer alguna decisión, a tomar alguna decisión. Muchas veces estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones a nuestra propia manera y con nuestro propio razonamiento, pero debemos aprender de la palabra de los hombres y mujeres de Dios que tomaban sus decisiones solo consultándole al Señor, y cuando no le consultaban había desastres. Por eso siempre debemos dar la gloria a Dios. Dios dio a David la victoria y esto llevó a una gran celebración. David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Tuvieron que hacer muchísimo ruido. David bailó y alabó a Dios de una manera muy explícita. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mical, la esposa de David, se avergonzó de él y sintió por él un profundo desprecio por haber exteriorizado su pasión. David le responde a Mical que continuará alabando aún con más pasión y atrevimiento que antes, diciéndole: seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Vemos aquí un ejemplo bíblico de una celebración ruidosa y desinhibida. En este pasaje hay un aviso acerca de no mirar con desprecio o condescendencia el modo como otros expresan su alabanza a Dios. Por supuesto, debemos evitar el exhibicionismo, pero el desbordamiento de David salió de su corazón y fue un genuino acto de celebración. Tenemos que ser considerados con aquellos que están a nuestro alrededor, por ejemplo, especialmente en las primeras semanas de Alfa, dice el pastor Nicky, donde hay mucha gente a nuestro alrededor que no está acostumbrada a una alabanza exuberante. Sin embargo, debes sentirte libre de expresar tu alabanza a Dios con tanta pasión como quieras, sin preocuparte de lo que puedan pensar los demás. Alaba al Señor sin inhibiciones, levanta tus manos, aplaude, grita, salta, da vueltas. El Señor quiere que te goces por reconocer que su presencia está contigo, por reconocer que te ha salvado y te ha perdonado, por reconocer que está guiando a su pueblo. Amado Señor, oro para que las iglesias se llenen otra vez con el sonido de alabanza y celebración. Oro para que la iglesia, la luz, deje de estar inhibida, deje de estar quieta y aprenda a alabarte con todo su corazón, que desborde de pasión, que desborde de alabanza, de gritos de júbilo y de gozo, Señor. Que todos los fines de semana se llenen del sonido del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo, que ello aumente el sonido de la alabanza y la celebración de la gloria de tu nombre, que el poder de tu Espíritu se manifieste en medio de la alabanza, Señor, porque tú has prometido que habitas en la alabanza de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Bueno, vamos a ver el comentario de la pastora Pipa que toma segundo de Samuel 6 del 14 al 16, donde dice que David, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Ella dice: comprendo la actitud de Mical, pues en el pasado ha tenido la tentación de desdeñar la danza litúrgica. He tenido la tentación, dijo la pastora Pipa. Quizá tenga que liberarme de algunas inhibiciones. No creo que vaya a ponerme un efod, pero ya me verán el domingo que viene. Sí, tenemos que desbordar, ya tenemos que dejar de ser tan inhibidos para alabar al Señor y alabarlo con toda nuestra pasión. Una alabanza que salga de lo profundo de nuestro corazón. Recuerden que hay muchos sonidos celestiales a los cuales debemos unirnos para alabar al Señor. Bueno, hemos terminado este tiempo devocional y espero que haya sido de una gran bendición, que nos llenemos de gozo en este día y que entendamos que la alabanza a Dios cambia las cosas, que los sonidos celestiales hacen que aún los que están hablando en otro idioma y donde hay confusión, haya claridad y podamos seguir el propósito de Dios. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.